Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. Sin los verdugos voluntarios no sería posible ninguna tiranía. El tirano es la sombra de un enano proyectada por la maldad. Hitler personalmente no asesinó ni a un solo judío. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy miércoles 14 de enero de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. La administración Trump anunció que ya hay 31 millones de barriles de crudo venezolano en camino a Estados Unidos bajo un acuerdo gestionado por el gobierno estadounidense, cuyos fondos se depositarán en cuentas controladas por Washington. El precio ponderado del crudo venezolano se estima hoy en $50 por barril. El dinero solo podrá usarse para comprar productos fabricados exclusivamente en Estados Unidos, principalmente alimentos y productos agrícolas, medicinas y equipos médicos, y tecnología y repuestos para reconstruir la red eléctrica venezolana. Este jueves 15 de enero, durante la reunión de Trump con la líder opositora María Corina Machado, se espera que se defina si parte de estos fondos se utilizarán para financiar un programa de asistencia humanitaria directa, gestionado por organismos internacionales bajo supervisión estadounidense. La administración ha ofrecido protección legal mediante una orden ejecutiva firmada el sábado para evitar que estos ingresos sean embargados por acreedores internacionales, como los casos pendientes de Crystal o Citgo, declarándolos propiedad soberana en custodia. Esta nacionalización de facto de la comercialización del crudo venezolano ha generado fricciones con China, que reclama pagos de deudas pendientes y ha provocado un colapso energético total en Cuba, ya que Washington cortó todos los envíos de petróleo que Caracas mantenía con la isla. El pasado viernes el presidente Trump se reunió en la Casa Blanca con los directores ejecutivos de Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips. Se estima que se requieren unos $100,000 millones para recuperar la infraestructura petrolera de Venezuela. Un magnate canadiense del petróleo que dirige una de las empresas petroleras de más rápido crecimiento en Norteamérica propone que Canadá ofrezca su experiencia en la extracción de petróleo pesado para ayudar a Estados Unidos a reconstruir la industria petrolera venezolana. Una petrolera rusa anuncia que no cederá a Estados Unidos sus activos en Venezuela y que mantendrá sus compromisos con sus socios internacionales. El gobierno de Argentina lanzó la política de cielos abiertos, eliminando restricciones históricas para fomentar la competencia en el sector aéreo comercial. La inflación de diciembre en Argentina fue del 2.8%, cerrando el año 2025 con un 31.5% interanual, la cifra más baja en 8 años. A pesar de los desafíos económicos, encuestas recientes muestran que Javier Milei sigue siendo el político con mejor imagen del país, 51% de apoyo en zonas clave, consolidando su liderazgo frente a la oposición. En Colombia, en el ocaso de su mandato, que finaliza el 7 de agosto, Gustavo Petro ha resaltado logros económicos como la baja de la inflación y el desempleo, mientras propone al Banco de la República reducir las tasas de interés al 7.1% para estimular el crecimiento. Las encuestas muestran un escenario fragmentado para este proceso electoral. Gustavo Petro insistió recientemente en la idea de revivir la Gran Colombia,
mediante un proceso constituyente ciudadano, buscando una mayor integración regional bajo el ideal bolivariano. Gustavo Petro y el presidente de Brasil, Lula da Silva, discuten hoy la creación de una coalición diplomática regional para frenar el intervencionismo de la Casa Blanca. Cuba está intentando desesperadamente aumentar las importaciones petroleras desde México y Rusia, aunque estos envíos no cubren ni la mitad del déficit dejado por Venezuela. La falta de electricidad ha desencadenado una crisis en los hospitales que están operando solo con plantas de emergencia para casos críticos. Se reporta un aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos que el sistema no puede contener. La falta de refrigeración está provocando la pérdida de los pocos alimentos disponibles y el bombeo de agua potable está interrumpido en amplios sectores de La Habana y Santiago de Cuba. Aunque el control policial es estricto, se han reportado cacerolazos y focos de protestas en barrios periféricos debido a la duración extrema de los apagones. La Organización de las Naciones Unidas estima que si el sistema eléctrico no se estabiliza en los próximos 30 días, la ola migratoria podría superar los niveles del Mariel o de la crisis de los balseros de los 90. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que México mantiene el envío petrolero de aproximadamente 12,000 a 17,000 barriles diarios a Cuba. El gobierno mexicano justifica estos envíos como ayuda humanitaria y cumplimiento de contratos comerciales existentes de Pemex, buscando evitar una crisis migratoria masiva que también afectaría a México. A pesar de los mensajes del presidente Trump en redes sociales, funcionarios del Departamento de Energía han dejado entrever que Washington está permitiendo estos envíos mexicanos. El objetivo no es el colapso total inmediato de Cuba, lo que generaría un caos incontrolable, sino forzar a La Habana a sentarse a negociar un cambio del sistema político. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, advierte que la reducción de las remesas desde Estados Unidos debido a las nuevas políticas migratorias del presidente Trump podrían afectar seriamente las economías de Centroamérica este año. Noticias de Washington, D.C. El presidente Trump expresa a los manifestantes iraníes que la ayuda está en camino. Hagan a Irán grande de nuevo. Los analistas sugieren que la ayuda puede traducirse en acciones para deshabilitar la infraestructura que el régimen usa para coordinar la represión y cortar Internet. Facilitar comunicaciones satelitales a los manifestantes, estilo Starlink. Y la opción de ataques militares quirúrgicos que está sobre la mesa si continúa la matanza masiva, que alcanza cifras alarmantes de hasta 6,000 víctimas según informes privados. En Detroit, el presidente Trump ha reforzado su mensaje de nacionalismo económico y ha calificado los datos de inflación de 2025 como una victoria de sus políticas y ha utilizado su visita para defender los aranceles a vehículos importados que no se fabriquen íntegramente en Estados Unidos. Afirmó que Estados Unidos no necesita los productos fabricados en México o en Canadá, insistiendo en que todas las fábricas deben mudarse a suelo estadounidense. Esto ocurre justo cuando los tres países deben decidir si extienden el Tratado de Libre Comercio este año. En México, las alarmas están encendidas ante la posibilidad de que Trump deje expirar el tratado para forzar uno nuevo más agresivo. El presidente Trump ha sugerido que si la Corte Suprema anula sus aranceles, sería imposible devolver el dinero ya recaudado. En un movimiento inusual, los jefes de los bancos centrales de la Unión Europea, Inglaterra, Brasil y Canadá firmaron una declaración conjunta de solidaridad con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtiendo que comprometer la independencia de la Fed pone en riesgo la estabilidad global.
Grupos de activistas y familias inmigrantes se han movilizado hoy en Washington para denunciar lo que llaman detenciones masivas indiscriminadas. Las protestas se han intensificado tras los recientes incidentes violentos en operativos federales en Portland y Minneapolis. Desde Michigan, el presidente criticó estas movilizaciones y defendió el trabajo de los agentes de inmigración, enviando un mensaje de respaldo total a las fuerzas federales. Según reveló este martes encuestas de YouGov y The Economist, 46% de estadounidenses apoya abolir el servicio de inmigración y control de aduanas. El gobierno designó hoy a varias ramas de la hermandad musulmana en Líbano, Jordania y Egipto como nuevas organizaciones terroristas. Noticias de Maryland. Maryland se prepara para debatir una de las propuestas más contundentes contra la expansión de ICE a nivel estatal. La propuesta conocida como Ley Rompehielos ICE de 2026 busca impedir que agentes de ICE se integren a puestos de aplicación de la ley dentro del gobierno estatal si se unieron a la agencia después del regreso de Trump a la Casa Blanca. La iniciativa surge en medio de tiroteos recientes, un aumento acelerado de arrestos migratorios y datos que muestran que en el área de DMV ICE está deteniendo cada vez a personas sin antecedentes criminales. Noticias federales. La Organización de las Naciones Unidas ha solicitado hoy una investigación independiente por la muerte de Renee Nicole Good, la mujer baleada por un agente de la ICE. Trump defendió la actuación de los agentes y criticó al alcalde de Minneapolis, que impidió la salida de las fuerzas federales de la ciudad. En Florida, DeSantis gestiona una enmienda constitucional que elimine o reduzca la carga fiscal sobre la vivienda principal. Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento de casos de gripe. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. Ucrania vive una de las jornadas más críticas de este invierno, marcada por una ofensiva rusa masiva contra su red eléctrica y una profunda reestructuración política interna impulsada por el presidente Zelensky. Rusia lanzó anoche uno de sus ataques más intensos de los últimos meses, utilizando cerca de 300 drones Shahed y 25 misiles balísticos y de crucero. El objetivo fue la infraestructura energética. Cerca del 70% de Kiev y miles de personas en Dnipro se encuentran sin electricidad bajo temperaturas de congelación de menos 15 grados centígrados, lo que ha vuelto a encender las alarmas en las capitales europeas. Zelensky ha denunciado que estas acciones son una bofetada de Putin a los esfuerzos de mediación internacional. A pesar de la presión rusa, las fuerzas ucranianas han reportado éxitos locales. En Kupiansk, la Guardia Nacional izó la bandera ucraniana en el ayuntamiento tras una operación de liberación. Se frustraron intentos de asalto rusos en Pokrovsk mediante el uso coordinado de drones y cohetes Grad. Se reveló que Ucrania ya está utilizando el sistema estadounidense Tempest, en secreto hasta ahora, el cual logró derribar 21 drones en una sola noche. Rusia asesinó más de 2.500 civiles ucranianos durante 2025, muchos de ellos lejos de las líneas del frente, según la Organización de las Naciones Unidas. Putin es un criminal de guerra. En una decisión drástica, el ministro de Exteriores israelí oficializó la ruptura total de relaciones con 7 agencias y entidades de las Naciones Unidas. Entre ellas se encuentra ONU Mujeres,
la Alianza de Civilizaciones y la Oficina para Niños y Conflictos Armados. Israel acusa a estas organizaciones de mantener un sesgo sistemático anti-israelí y de haber ignorado las pruebas de violencia sexual del 7 de octubre de 2023. Esta medida sigue la estela de la reciente retirada de Estados Unidos de varias organizaciones internacionales bajo la administración Trump. El primer ministro Netanyahu afirmó hoy que si el régimen de los ayatolás cae, Israel e Irán volverán a ser aliados leales. No obstante, el ejército está listo para responder con fuerza ante cualquier represalia iraní hacia territorio israelí. Una investigación satelital revelada hoy indica que Israel ha demolido más de 2.500 edificios en la Franja de Gaza desde que comenzó la tregua, argumentando la destrucción de túneles y estructuras con trampas explosivas. Israel presiona para que se cumpla el desarme total de Hezbollah, mientras que un alto cargo del grupo terrorista advirtió que cualquier intento de desarmarlos por la fuerza desencadenaría una guerra civil en el Líbano. Teherán anunció la detención de supuestas células terroristas vinculadas a Israel, que habrían penetrado por su frontera oriental en un contexto de altísima tensión por el apoyo del presidente Trump a las protestas internas de Irán. El precio del barril de petróleo Brent ha superado hoy los $64, reaccionando al nuevo arancel del 25% impuesto por el presidente Trump a quienes comercien con Irán, lo que amenaza con encarecer la factura energética europea este invierno. Representantes de Hamas, la Yihad Islámica y Fatah iniciaron hoy una ronda de conversaciones en Egipto para formar un comité tecnocrático que administre Gaza durante la fase de transición prevista en el plan de paz del presidente Trump. Israel sigue rechazando a cualquier candidato que tenga vínculos actuales con la autoridad palestina, por lo que Egipto está mediando para presentar una lista de nombres que sea aceptable para Washington y para Tel Aviv. La Unión Europea está bajo presión para responder al renovado interés del presidente Trump por la anexión de Groenlandia. La primera ministra danesa ha advertido hoy que lo más difícil está por venir, mientras que el jefe del gobierno autónomo de Groenlandia fue tajante. Si tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, elegiríamos Dinamarca. El Parlamento Europeo ha recibido peticiones para aplicar medidas concretas y no solo retórica diplomática para proteger la soberanía danesa sobre la isla ártica ante la amenaza de China y Rusia. Las potencias europeas están intentando coordinar una respuesta al colapso interno de Irán y a la presión de Washington. La ministra británica de Exteriores anunció que en la Cámara de los Comunes una nueva legislación para aplicar sanciones totales y adicionales contra sectores clave de Irán, como energía, finanzas e informática, en respuesta a la represión de las protestas. El ministro de Defensa alemán se reunió con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea para evaluar el riesgo de seguridad en suelo europeo por posibles represalias de células iraníes y para discutir una transición pacífica en Teherán. El gobierno de coalición de centro-derecha de Giorgia Meloni se muestra más consolidado en Europa tras actuar como puente entre las posturas proteccionistas como las de Francia y las pro-comercio de Alemania, logrando así un liderazgo renovado en el bloque europeo. Un informe de The Times destaca que el Reino Unido ha superado a países como China o Irán en el número de detenciones por publicaciones en Internet, más de 12.000 arrestos, lo que ha generado críticas de figuras internacionales como Elon Musk, quien calificó la situación de verdadero fascismo. Noruega lanzó el primer tren nocturno panorámico para ver auroras boreales. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.
Saludos nuevamente aquí con todas y todos ustedes aquí en Washington TV, la televisión del futuro. Ahora estamos a miércoles 14 de enero. Nos acercamos ya a la primera quincena de este año. Bueno, vamos ya luego de escuchar las informaciones con nuestro compañero Rafael Marrón. Nosotros como siempre nos ingresamos al mundo deportivo. No sin antes le damos recomendaciones muy importantes para todos ustedes, como por ejemplo que recordándoles que ya pueden estudiar aquí en territorio norteamericano, todo ello gracias al convenio que mantenemos con la Mackenzie University Washington TV, donde utilizando el código promocional 17 usted podrá estudiar aquí en territorio norteamericano. Y si logra calificar a una beca parcial, indudablemente podrá hacerlo. Esta es una oferta válida para cualquier país del mundo. También si está buscando comprar una casa, apartamento o terreno, o está pensando refinanciar su propiedad, Mortgage Organization con American Financial Network y NSA y su agente José Semiday tienen una oferta especial para ti. Si aplicabas a un préstamo usando el código promocional 17 podrás recibir hasta $1,000 de descuento en gastos de cierre. Ciertas condiciones se aplican, así que aprovecha esta gran oportunidad. Bueno, comenzamos como siempre con el béisbol de Grandes Ligas y en este caso los Diamondbacks de Arizona han anunciado que llegaron a un acuerdo con los Cardenales de San Luis por vía cambio con el antesalista bien calificado Nolan Arenado. Arenado tiene 34 años de edad, ha ganado 10 guantes de oro, ha sido llamado 8 veces al Juego de las Estrellas, 6 premios de guante de platino, 5 bates de plata, 3 títulos de honores en la Liga Nacional, así que es una pieza importantísima para el equipo de Arizona, donde el cuadro de San Luis estará recibiendo a Jack Martínez, un joven lanzador derecho de 22 años. Este es uno de los cambios que se realizaron ayer en el béisbol de las Grandes Ligas, mientras que, por ejemplo, aquí en Venezuela, en el marco del round robin, Caribe venció a Cardenales 9 carreras por 8 y con esto el cuadro oriental pasó a ocupar la primera posición de la tabla clasificatoria, mientras que Bravos venció a Águilas 7 carreras por 5, rompiendo una cadena de 3 derrotas consecutivas. Magallanes hoy estará en Puerto La Cruz enfrentando a Caribe y en Barquisimeto, en el marco del Día de Nuestra Señora de la Pastora, Cardenales se estará enfrentando a los Bravos de Margarita. En la ruta a la Serie del Caribe, en Dominicana Águilas Cibaeña venció 4 por 3 a Gigantes del Cibao y Toros del Este 3 a 1 a Leones del Escogido. Gigantes Leones se ven las caras en el día de hoy y Águilas lo hará contra los Toros. En Colombia, Caimanes en la final, el primer juego venció 2 por 1 a Tigres y estará repitiendo el segundo encuentro de la final en el día de hoy. En Puerto Rico, Cangrejeros superó a los Leones de Ponce 8 carreras por 2. Hoy en México, Algodoneros contra Tomateros y Águilas contra Charros. En el fútbol, ayer, como se dice en el refrán, a rey muerto, rey puesto. El Real Madrid presentó en rueda de prensa a Álvaro Arbeloa, el nuevo técnico del cuadro blanco, y él aseguró que no tiene miedo al fracaso. Y según frente a la prensa dijo: yo estimo mucho y soy un gran seguidor del portugués José Mourinho, pero no puedo ser como Mourinho. Si soy como Mourinho voy a fracasar. Así que seré Álvaro Arbeloa, dando así muestra de que, bueno, va con personalidad aceptando un reto bastante fuerte que, por cierto, ya hoy tendrá que sentarse en el banquillo blanco. Todo esto en el marco de la Copa del Rey, donde ayer el Atlético de Bilbao venció 4 a 3 a la Cultural Leonesa, el Deportivo La Coruña cayó 0-1 ante el Atlético de Madrid y Real Sociedad superó a los Osasuna 3 por 2. A la vez Rayo Vallecano, Albacete, Real Madrid y Real Betis, que es la jornada del día de hoy en la Copa del Rey. En la Liga MX, la jornada de ayer martes, segunda fecha, Puebla venció a Mazatlán 2 por 1, Necaxa cayó de local 0-2 ante el Monterrey, Pachuca superó a León 2 por 1 con gran actuación de los vinotintos José Salomón Rondón, anotando luego de su vuelta de España, y también John Dercadi, que dio el pase gol para la primera anotación del cuadro de los Tuzos. Juárez cayó ante el líder, las Chivas de Guadalajara, 0-1. Hoy Cruz Azul contra Atlas, Querétaro contra Tijuana, América, San Luis, Tigres, Pumas y Toluca contra Santos. En la NFL, la condecorada gestión de 19 años de Mike Tomlin en los Pittsburgh llegó hasta el final. Los Steelers anunciaron que dejará el cargo de entrenador de coach principal luego de esa derrota tan importante en la serie de comodines donde cayeron 36 ante el cuadro de los Houston Texans. En la NBA, la pareja de Luka Doncic con 27 puntos y LeBron James con 31 se activaron para que los Ángeles Lakers vencieran
por 141-116 al equipo de los Atlanta Hawks, y esto rompe así una cadena de 3 partidos sin ganar del equipo californiano, donde también el Oklahoma City Thunder se vengaron de los San Antonio Spurs, que habían perdido en 3 ocasiones de manera consecutiva. Gran actuación de Shai Gilgeous-Alexander, quien tuvo nada más y nada menos 34 puntos para darle el triunfo al cuadro de la ciudad de Oklahoma. En la Fórmula 1, Cadillac sigue afinando su desembarco en la máxima categoría, y ahora, a tan solo días del inicio de los test privados en Barcelona, ha presentado un carro con muchas modificaciones, con una decoración especial, y que será conducido por el mexicano Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. También Cadillac va a presentar en el Super Bowl este auto, que tiene realmente unos colores espectaculares y que estará utilizando los motores Ferrari para la próxima temporada como debutantes en la máxima categoría del automovilismo. Hasta aquí llegamos nosotros con todos ustedes aquí en Washington TV, la televisión del futuro ahora. Sigan ustedes con la chica del tiempo en territorio norteamericano. Será hasta mañana. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV.